Pasaron algunas cuestiones que de hecho conversamos durante la semana con Sergio y que pusieron en duda también y tensionaron un poco la presentación del libro hoy. Así que también charlándolo con él decidimos realizar la presentación del libro de todas formas porque esto tiene que ver sobre todo con redoblar la apuesta acerca del cuidado de todos y de seguir trabajando en esa construcción de la ética del cuidado por el otro, que es un poco lo que nos vamos a llevar de acá y lo que nos llevamos siempre en cada uno de los encuentros que propone Sergio. Así que bueno, leo un poquito de eso que escribí para hacer esa presentación y después ya lo dejo a Sergio con el desarrollo. Viene hago un repaso un poco sobre la actividad que viene desarrollando. La convocatoria de Sergio se desprende de una preocupación, de un impulso por trabajar a partir de un hecho puntual en una problemática que por ese entonces parecía arraigada, invisible y enquistada en la sociedad, una problemática de la que nadie hablaba, incluso después del hecho consumado. Más tarde nos daríamos cuenta que este impulso tiene que ver directamente con la preocupación de nuestra comunidad, por nuestra comunidad, no solo por un hecho puntual. Tenía que ver con esta necesidad de construir, como postula Sergio en su libro, una ética de la preocupación por el otro, y que esta construcción es necesariamente una construcción colectiva. Pero bien, entender esto último requiere de transitar un camino previo. Los primeros encuentros, como en muchas oportunidades, fueron para hacer catarsis en busca de respuestas que nos acerquen a entender el porqué jóvenes de nuestra localidad habían llegado al punto de tomar la decisión de la autoeliminación. Nos preguntábamos si acaso nadie pudo ayudarlos, en qué estamos fallando, decidieron quitarse la vida porque algún familiar lo hizo previamente, por qué se enteraron e hicieron eso, si fueron por ahí víctimas de este dicho popular que pronuncia: si alguien se quita la vida, seguramente más personas lo van a hacer. Si este impulso por quitarse la vida tiene un componente genético. Bien, interrogantes, hipótesis, en muchos casos datos personales de las víctimas, relatos de diversas situaciones, cuentos, dimes y diretes, chismes, en fin. El camino que recorrimos, de alguna manera, fue intentando desentramar estas inquietudes, responder a estos interrogantes y también tuvo el objetivo de quitar la importancia a algunas creencias, construcciones sociales que se repiten como certeza cuando alguien se quita la vida. Entendimos que este proceso solo puede darse en el marco del encuentro con otros. Es necesario escuchar las experiencias de aquellos que han vivido de cerca la angustia y el dolor de la pérdida de un ser querido, como también es necesario escuchar a quienes muy dentro suyo están elaborando una idea suicida. Allí quizás exista un dolor y ver la posibilidad de calmarlo quitándose la vida. Pero bien, también es necesario escuchar la palabra de quienes son felizmente sensibles a estas situaciones y no solo logran ver el dolor ajeno, sino que además deciden actuar, detectan esa angustia y se acercan al otro para ver de qué manera pueden ayudar. Ese primer impulso nos llevó a caminar por un sinfín de aristas que tienen que ver con nuestro entramado social, con acepciones culturales, con creencias, prejuicios y algo muy común en nuestros días, el individualismo y la indiferencia. En medio de estas circunstancias, quienes somos responsables de diseñar y llevar adelante políticas públicas que puedan materializar la ayuda a quienes más lo necesitan, tuvimos la responsabilidad de programar, convocar y sobre todo comprometer a las instituciones intermedias y a sus comunidades a que entre todos podamos construir una red de contención que en un principio socialice la información, realizando una efectiva promoción de la salud mental, y luego extienda los brazos comprometidos para atender casos que irían apareciendo a partir de una acción fundamental que es la charla, lo valioso de la palabra. Acá me gustaría detenerme un segundo para realizar una pequeña reflexión sobre esto. Desde que Sergio me hace llegar el libro, estuve pensando en el rol fundamental que tiene la palabra en todo este proceso, en el valor que debemos darle a la palabra y al momento de encuentro donde nos damos el espacio para la charla y para la escucha atenta.
propiciemos estos espacios en nuestras casas, con nuestros seres queridos, en los diferentes espacios donde nos movemos, hagamos de estos espacios lugares de importancia. Y en otra instancia, no quiero dejar de mencionar la implementación del Programa Integral de Prevención de Suicidios y Promoción de la Salud Mental, que plantea la generación de estos espacios a través de un modelo específico, un paradigma de abordaje comunitario de las situaciones, y por otra parte, la evaluación de los resultados del programa, la clara disminución de los casos, que desde la perspectiva de un abordaje comunitario es innumerable la cantidad de casos que se atienden, casos que representan un factor de riesgo muchas veces, y que a partir de la detección y la atención, este factor seguramente disminuye, y de esta forma toda esta construcción colectiva cumple con su cometido, nos cuida, nos contiene y nos da otras oportunidades. Antes de terminar, quiero agradecer profundamente al municipio, a la persona del intendente Gerardo Chapino, a Soledad Romero, nuestra secretaria de Desarrollo Social, por proveer y propiciar los espacios y recursos para que el programa funcione como lo hace, a ellos dos por asumir el compromiso y cuidar a las y los federalenses, y a Sergio por honrar su tarea de la manera que lo hace, por el respeto, la seriedad, la solidaridad y el enorme compromiso que tiene por la promoción de la salud mental. Por último, sigamos construyendo entre todos esta ética del cuidado por el otro. Para esto es necesario contar con un Estado presente que provea los recursos, pero también es importante todo el conocimiento colectivo que la comunidad logró adquirir en este tiempo trabajando junto a Sergio. Sigamos construyendo esta ética del cuidado por el otro, sigamos en los clubes, en las escuelas, en las iglesias, en las calles, en los barrios, sigamos celebrando la palabra, sigamos cuidándonos entre todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que impecable como ha sido el trabajo que hemos realizado en este medio con Sole, con Xavi, con Gerardo. La verdad que yo vengo rescatando hace mucho esta decisión de ocuparse concretamente, y no solo en el discurso, como se hace muchas veces, de la problemática de la salud mental y sobre todo de la prevención del suicidio, ¿no? Es decir, yo hablaba con Antonio de la mañana en la radio, que hay expresiones, digamos, muy preocupantes a nivel político respecto de la consideración de lo que es la salud, ¿no? Y lo que debe ser la salud, y escuchando básicamente un candidato presidencial que dice que la persona que se quiere suicidar, que lo haga, pero que no lo haga a cuenta del Estado, ¿no? Esa es su concepción del suicidio, porque dice el suicidio es un acto de libertad, ¿no? Realmente es un espanto, ¿no? Pero creo que debemos poner en cuestión eso, ¿no? Poner en cuestión porque creo que va a concepciones muy profundas de una concepción de la vida, del mundo, ¿no? El suicidio al principio no es en absoluto una elección, ¿no? Libre, lúcida, ¿no? Sino que mucho menos un acto de libertad, ¿no? Es un acto de desesperación, de confusión de alguien que ha llegado a un punto donde no puede decidir precisamente. Es todo lo contrario de un acto de libertad, es un acto de alienación. Entonces, dejar librado, primero concebir eso como un acto de libertad y segundo, dejar librado a que cada uno resuelva estos problemas de manera individual y con la prescindencia del Estado, me parece un modelo absolutamente nefasto, ¿no? A mí me parece que, porque parte de la idea de que la salud, si todo en una sociedad se compra y se vende, si todo es parte de las reglas del mercado, una lógica del mercado, la salud obviamente cae en esa lógica como una mercancía más, ¿no? Algo que puede ser comprado o vendido. Se habla hoy de la venta de órganos, ¿no? Y la gente, ¿no? Valida muchas veces ese tipo de discurso, ¿no? Un discurso realmente espantoso, ¿no?
hemos llegado a situaciones de la venta de niños, se ha hablado también, ¿no? Es decir, todo se puede comprar, todo se puede vender, y en ese caso el hombre y su salud y su educación y todo pasa a ser una mercancía, ¿no? Una mercancía, la concepción de la salud como una mercancía, ¿no? Como algo que se compra y se vende y al cual puede acceder quien tiene las posibilidades económicas de hacerlo, ¿no? Seguramente ni Milei ni la gente que tiene dinero va a vender órganos, ¿no? Los órganos seguramente van a ser producto de la venta de las personas que por desesperación lo van a hacer, ¿no? Es decir, no es un acto de libertad, sino que es un acto de indignidad, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho ahí, digamos, está jugando en esa tensión dentro de las posibilidades de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Donde todo se plantea esta cuestión del mercado como una cuestión central al sistema. Hay una tensión en la posibilidad de una resistencia a esa lógica del capitalismo donde todo se compra, donde todo se vende, y que es, digamos, la consideración y la defensa de la salud como un derecho humano fundamental, básico, ¿no? Eso incluso lo propone la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, la salud como un derecho humano, ¿no? La salud mental como un derecho humano. Y digamos, quien tiene que garantizar ese derecho es el Estado, ¿no? El Estado debe ser el garante en el cumplimiento de los derechos. Entonces, a mí me parece sumamente importante esto que sucede en Federal, que hace un año y medio de manera sistemática, ya lo veníamos trabajando bastante antes, haya decidido, bueno, ante la preocupación por los casos de suicidio, establecer políticas de prevención del suicidio a través de del programa integral de prevención del suicidio, ¿no? Entonces, ese es un punto que a mí me gustaría mucho destacar, porque digamos, tenemos puntos de comparación en Concordia y en otros lugares. No hay programas municipales de prevención del suicidio. Yo formo parte también de un voluntariado para la prevención del suicidio en Concordia, y obviamente que los recursos de un voluntariado son sumamente limitados, digamos. Entonces, obviamente no hay punto de comparación. Y en la provincia, una provincia como la nuestra, que tiene elevadísimas tasas de suicidio, que casi duplica la media nacional, solamente 2 municipios, que son Los Charrúas y Concordia, y Federal, quienes han establecido estos programas de prevención de suicidio, quienes se han ocupado del tema, ¿no? Aun cuando las estadísticas, insisto, son en la provincia escandalosas, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante destacar eso. Yo en Charrúas hace más de 2 años que estoy trabajando, por eso el libro un poco refleja más ese programa, porque ha sido desarrollado con más tiempo y ha tenido como una especie de conclusión, si podemos decir, de los objetivos, ¿no? Se han cumplido como todos los objetivos. En Los Charrúas, cuando me convocaron desde allí, había durante una década había entre 3 y 5 suicidios por año en una localidad de 6.000 habitantes. Y bueno, a partir de todo el trabajo que hemos hecho con toda la comunidad, porque lo que hay que destacar es que, como decía Xavier, el enfoque del programa de prevención es un enfoque que, digamos, se basa en la participación de toda la comunidad. Por eso vamos a las escuelas, por eso vamos a todas las instituciones a trabajar, porque evidentemente necesita del compromiso de todos, ¿no? Y allí en Charrúas, digamos, y aquí también, ¿no? Tenemos 3 criterios como mínimo de evaluación de los resultados del programa, ¿no? Uno es la disminución en la cantidad de casos, ¿no? Que es un elemento, es un criterio relativo, porque no solo depende digamos, de la aplicación de un programa, sino también de múltiples variables y múltiples factores, porque el suicidio es multidimensional y multicausal, ¿no? Entonces, las variables económicas, sociales, culturales, los momentos de tensión y de violencia en una comunidad, bueno, hay una multiplicidad de factores que
inciden en la producción de los suicidios y entonces por eso la cantidad de casos no representa un valor absoluto, ¿no? Sino que tiene que ponerse en el contexto de todas estas otras situaciones, ¿no? Además, la prevención del suicidio no es evitar los suicidios, porque eso, o salvar vidas, como se plantea. Nosotros tenemos el voluntariado Concordia, los voluntarios dicen, nosotros nuestra misión es salvar vidas y tenemos que corregir porque nosotros no somos Dios para poder salvar vidas, digamos, no somos, eso es una mirada mística en todo caso. En todo caso, la prevención del suicidio es el intento de disminuir la incidencia del suicidio en una comunidad a partir de, trabajando comunitariamente, ayudar a las personas que detectamos que están transitando un proceso suicida a encontrar otras vías de solución de sus situaciones de dolor, de angustia, de desesperación. Es decir, proponer desde la solidaridad y desde la asistencia, digamos, otras vías para resolver las situaciones dolorosas, ¿no? Entonces, a veces eso es insuficiente para los casos más graves o para aquellos casos donde no se puede llegar y no se puede evitar, digamos, determinados casos. La mayoría de las veces sí, ¿no? Y por eso un programa de prevención del suicidio es útil, ¿no? En la mayoría de los casos sí se puede ayudar a una persona a salir de su situación crítica y a que pueda encontrar otras vías de resolución de sus conflictos, ¿no? Entonces, por eso está bueno tener en cuenta el segundo criterio de evaluación, que es esto que decía Xavier, en conjunto con toda la comunidad, la cantidad de casos con la que hemos trabajado, más de 100 casos, trabajamos con Tatiana en la atención directa, digamos, en la salita, ¿no? La atención, el abordaje clínico, digamos, de los casos, que en la mayoría de los casos fueron derivados, digamos, y detectados a tiempo, porque el tema es llegar a tiempo, por las derivaciones de las distintas instituciones con las que trabajamos, ¿no? Fundamentalmente las escuelas. Hicimos hincapié en las escuelas porque una de las poblaciones de riesgo más importante en la temática del suicidio es la de los adolescentes y los jóvenes. Es decir, entre los 15 y los 24 años, el suicidio es la segunda causa de muerte en el país. Entonces, trabajar en las escuelas, capacitando a los docentes para la detección de las situaciones de riesgo, armando talleres con los chicos para que ellos también puedan ser parte de la prevención, armando espacios de trabajo, por ejemplo, del abordaje del bullying, que es uno de los factores de riesgo de suicidio. Acá trabajamos mucho con el cine debate, por ejemplo, encontramos esa estrategia con Xavier, armamos con varias escuelas espacios de cine debate para trabajar la temática del bullying, ¿no? Que es ya una de las formas de violencia que circulan en la escuela. Entonces se mira una película y después se debate con los chicos y se va construyendo otra lógica en la construcción de los lazos comunitarios, ¿no? Y los lazos sobre todo entre los jóvenes, donde abunda esta situación de la predominancia de los lazos violentos, ¿no? Entonces vamos trabajando eso. El último encuentro que hicimos para trabajar el bullying lo hicimos con los chicos. Miramos la película, vinieron los chicos y vinieron los docentes y los papás. Y fue realmente extraordinario, porque nosotros cuando hablamos del bullying como factor de riesgo de suicidio, se plantea que el bullying es un problema entre los chicos, ¿no? Es un maltrato sistemático, digamos, y continuado, que se da entre pares de una escuela, digamos. Y la verdad es que el bullying es un tema mucho más amplio, digamos, donde no solo el problema es la relación de maltrato entre los chicos, sino que ese maltrato basado en la discriminación, basado en distintas formas
de tomar la diferencia como algo negativo, digamos, las diferencias humanas como algo negativo, tiene que ver con una forma de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Nosotros trabajamos con los padres, a veces cuando trabajamos el tema del bullying, los padres plantean, ¿por qué nos citan a nosotros? ¿No? Entonces empezamos a hablar, bueno, esto lo tienen que trabajar con los docentes, es una cosa de los chicos, ¿no? Y empezamos a hablar con los papás y empezamos a reflexionar que todos como papás promovemos o no la violencia en los chicos, promovemos o no el bullying en los chicos, la discriminación, y entonces cuando nosotros irreflexivamente en casa decimos, mirá este negro de mierda, este planero, ¿verdad? Bueno, de alguna manera el chico que está orejeando ahí y que, digamos, y que va absorbiendo los valores que se transmiten en la familia, inevitablemente va a reproducir o a replicar esa forma de relación con sus compañeros en la escuela, digamos. Entonces, es necesario que toda la comunidad educativa se comprometa, y eso tiene mucho que ver con la prevención del suicidio, ¿no? Lo mismo el taller de radio que hicimos con la Escuela 9, que fue una experiencia, todavía una experiencia fantástica, porque ahí los chicos pueden, digamos, por el tema, una de las apuestas es cómo trabajar la violencia, ¿no? Y la violencia, como muy bien decía Xavier, se trabaja a partir de celebrar la palabra, como dice muy bien él, de poder poner en un primer término la palabra como aquello que falta cuando hay situaciones de violencia. Entonces el taller de radio tenía que ver, o es una estrategia en la cual habilitamos un espacio junto con la escuela y con la radio, la Radio Siena, que nos dio el espacio, digamos, habilitamos la posibilidad de la comunicación, de la expresión, de las relaciones o de la construcción de lazos simbólicos que permitan un desarrollo de la palabra en lugar de la acción, que casi siempre tiene que ver con la violencia, ¿no? Así que bueno, ese es el segundo elemento de evaluación, digamos, del programa, es esto de la cantidad de casos, ¿no? Nosotros nos planteamos, es un elemento complejo para analizar, porque insisto, atendimos más de 100 casos derivados con Tatiana, en los cuales de esa cantidad de casos, la gran mayoría, digamos, estaban en una situación muy delicada, ¿no? Eran casos, digamos, que justamente eran convocados, digamos, o derivados, porque la persona estaba pasando situaciones de riesgo de suicidio, ¿no? Personas con depresión, con ideas de suicidio, chicos, mayoritariamente atendimos muchos chicos con ideas de suicidio, con intentos previos, con autolesiones, con un montón de situaciones realmente muy delicadas, muy graves, y que decimos, bueno, ese trabajo de sostén, no sabemos cuántos de esos casos podrían haber llegado al suicidio, pero es muy probable de que muchos de esos casos. Entonces, cuando evaluamos digamos, los resultados de un programa, también tenemos que tener en cuenta esto, digamos, cuánto pudimos contener y cuánto pudimos, en este caso, disminuir la incidencia del suicidio. Y por otro lado, hay un funcionamiento que tiene que ver con el trabajo en red, ¿no? A partir de nosotros trabajar con las instituciones, con las escuelas y con todas las instituciones de la comunidad, pudimos de alguna manera poner en acto esta cuestión de trabajar en red, ¿no? De que se habilite un circuito de conexiones con las instituciones, insisto, sobre todo con las escuelas, y que eso vaya formando una conciencia de trabajo que tenga que ver con una modalidad de trabajo en salud mental, que es la prevención, pero a partir de trabajar comunitariamente, trabajar con todos, ¿no? Cosa que no es fácil, obviamente, porque nosotros tenemos instalado un modelo liberal de salud y de salud mental, donde, bueno, otra vez rige la oferta y la demanda, ¿no? Uno tiene una dolencia y, bueno, va al médico o va al psicólogo, lo que sea, a resolverla, digamos, ¿no? Pero es una relación, digamos, entre una oferta y una demanda, una necesidad y un técnico que la resuelve.
Es decir, eso es lo que predomina como modelo de salud a nivel, digamos, a nivel de la comunidad, digamos, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando también de trabajar con el programa es otra lógica de funcionamiento del abordaje del suicidio, que no se agota ni mucho menos en el tratamiento psicológico, digamos, ¿no? Es decir, pues si no, ese modelo liberal, digamos, plantearía que ante una situación de depresión o de alguien que intenta suicidarse, bueno, ahí recién es abordado por el sistema de salud, ¿no? De una manera o desde un paradigma asistencialista, es decir, recién cuando aparece el problema hay alguien que lo asiste, ¿no? La prevención tiene que ver con un modo totalmente distinto de funcionar el abordaje de esta problemática del suicidio y de la salud mental en general. Eso en general lleva mucho tiempo, pero creo que en este trabajo también hemos sembrado una semillita, digamos, como para poder ir creciendo en esa modalidad de abordaje, ¿no? Así que bueno, tanto en los charrúas, donde ahí avanzamos en algo que es instituir una mesa entre las instituciones, donde cada 2 meses nos reunimos para abordar las situaciones de la prevención del suicidio allí en los charrúas, donde va un referente de la policía, un asesor pedagógico de la escuela. Bueno, allí hay 13 iglesias en un pueblo de 6.000 habitantes. O sea, la religión tiene un enorme peso ahí. Van referentes de las distintas iglesias, van gente del club, del SIC, del centro de salud, y trabajamos, digamos, en grupo esta cuestión de la prevención del suicidio desde un sentido comunitario. Bueno, a mí lo que me motivó fundamentalmente a hacer el libro, este es el 4.º libro que yo escribo sobre el suicidio, de amor y de muerte es el primero que escribí, digamos, y lo presenté en su momento en el año 2014, aquí también en Federal. Después escribí Los hijos de la desdicha, sobre el suicidio en la adolescencia, y Palabras para vivir, que es en realidad no solo es de suicidio, sino que tiene que ver con la creatividad y la salud mental, la importancia de la creatividad de la salud mental. Y yo ya estaba medio por terminado, digamos, la producción literaria en relación al suicidio, porque ya, bueno, había dado cuenta un poco de lo que me interesaba transmitir, digamos, porque en definitiva un libro también es un vehículo que tiene que circular en relación a algo que uno quiere decir o que quiere transmitir, en relación a una experiencia de algo que no hay mucho, porque el suicidio, al ser tabú, digamos, también ese tabú se ha trasladado también a los profesionales, digamos, no hay. Yo si estoy trabajando en taller y me convocan de distintos lugares de la provincia y de fuera de la provincia, es menos por bueno que porque no hay mucho desarrollo de otros profesionales que trabajen en el tema, ¿no? Entonces, ese es un problema, no hay psicólogos que trabajen desde esta modalidad, a pesar de que la ley 27130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, establece esta modalidad de trabajo, digamos, esta modalidad de trabajo que incluye el abordaje desde un paradigma comunitario y preventivo. Sin embargo, uno escucha en los discursos, digamos, en los congresos, en distintos lugares donde se exponen determinadas cuestiones, grandes discursos y grandes teorías en relación a esto, pero que en realidad no se traducen en una aplicación concreta en los territorios, es decir, no llega a la gente, no se traducen en programas de prevención del suicidio. Por eso también un poco el nombre del libro es Experiencias sobre el suicidio. Digamos, el término experiencia tiene una multiplicidad de sentidos, digamos, tiene una múltiple significación, pero una de ellas es esto, ¿no? Lo que se plasma en una vivencia concreta, digamos, ¿no? Lo que realmente uno hace, ¿no? La acción tiene que ver con la experiencia y se opone muchas veces
a esos discursos pasivos que no se concretan en acciones. Entonces, lo que por ahí me motivó a la escritura de este libro fue, me parecía, digamos, no me convencía el tema de que la riqueza de estas experiencias que hemos vivido aquí en Federal y en Charrúas no queden documentadas, digamos, ¿no? Eso me pareció que fue la motivación más importante, me decía que documentar, porque no hay otras experiencias de este tipo, digamos, eso es lo que yo quiero destacar, digamos, no hay incluso a nivel país experiencias donde se trabaje de esta manera y bueno, y entonces cuando abordamos el programa de prevención de suicidio tampoco había, salvo los desarrollos teóricos, una experiencia que uno pudiera tomar como modelo, ¿no? Y bueno, también es una forma de dejar, digamos, plasmado en el libro un modelo posible de abordaje para quienes puedan seguir trabajándolo. Y también, bueno, el libro en sí tiene relatos de algunas experiencias, por eso en algún momento adquiere la forma de un relato casi literario, digamos, de algunas experiencias vividas, pero que reflejan de alguna manera determinadas cuestiones conceptuales. Tiene también el desarrollo de la información necesaria para la prevención del suicidio, es decir, esto que muchas veces en las escuelas hay una demanda muy fuerte de la parte del área o del ámbito de la educación, ¿no? Donde las escuelas piden, digamos, una respuesta en este tema porque no saben, digamos, qué hacer frente a estas situaciones nuevas, los chicos que se lastiman, los chicos que intentan suicidarse, que consumen drogas, que hay, digamos, hay toda una nueva realidad donde la escuela no sabe cómo responder a eso, entonces piden muchos este tipo de herramientas, digamos. Entonces, la parte de la información está escrita de una manera bastante llana, sin una jerga técnica, porque en realidad, hoy hablaba con alguien y me decía, bueno, usted habla, yo he traído a otros profesionales, pero usted habla fácil, me dice, ¿no? Y lo que uno tiene que buscar en la comunicación es que el otro entienda, digamos. Yo puedo desarrollar grandes teorías y con una jerga técnica extraordinaria, digamos, como para demostrar cuánto sé, pero si el otro que lee este libro no entiende nada, no sirve para nada, ¿no? Entonces, sobre todo por el contenido que va dirigido a que, digamos, todos los actores institucionales y sociales puedan comprender de qué se trata la prevención del suicidio. Tiene eso y después en cada desarrollo teórico, digamos, e informativo de los distintos niveles de prevención, hay ilustraciones a través de experiencias, digamos, varias de las que hemos vivido aquí en Federal, y finalmente el libro concluye con todo lo que ha sido la experiencia en Los Charrúas, que ha sido como mucho más desarrollada, digamos, y en el tiempo y en, digamos, la conclusión de los objetivos. Entonces, con eso concluye el libro, con la experiencia del desarrollo de ese programa, digamos, de prevención de suicidio en Los Charrúas. Así que en eso consiste el libro y lo fundamental para mí es el tema de que donde hay sociedades más solidarias hay menos suicidios, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo donde, digamos, el egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda, bueno, tenemos toda una historia en nuestro país con eso, las distintas formas de la violencia, ¿no? La indiferencia también es una forma de la violencia, todas esas formas de la construcción del lazo social, digamos, están muy ligadas al suicidio, digamos. Cuando predominan esas formas del lazo, el suicidio se incrementa. Cuando el lazo tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, con la preocupación por el otro, el suicidio
disminuye, ¿no? Esto además lo ha dicho Durkheim, que es un sociólogo que ha estudiado a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, desde la sociología, ¿no? La temática del suicidio, y él planteaba esto: donde hay sociedades muy individualistas, los suicidios egoístas le llamaba él, ¿no? Donde predomina lazos sociales tenues, donde predomina la soledad, el aislamiento social, las dificultades de integración social y de solidaridad, hay más suicidios, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con poder hacer una reflexión respecto de cómo, qué tipo de lazo construimos en la comunidad y cómo podemos ir transformando ese lazo en un sentido de la solidaridad, que es el eje, el puntal de la salud mental, ¿no? La salud mental no existiría si no hubiera lazos solidarios, digamos, en relación a los otros. Entonces, para concluir, y por ahí si alguien después quiere hacer preguntas, observaciones, críticas o lo que fuera, voy a leer un texto de una intervención, una intervención de posvención. La posvención, por eso hoy lo proponíamos también abierto a la comunidad, como un espacio no solo de presentación de libros, sino donde podamos hablar del suicidio que tuvimos aquí en Federal esta semana, y poder hablar de eso, porque eso nos angustia, eso nos traumatiza, y poder generar un espacio para eso. Eso es la posvención. La posvención tiene que ver con generar ámbitos de circulación de la palabra, para que facilite, digamos, la elaboración del duelo traumático que implica el suicidio, ¿no? Por eso cada vez que hay un suicidio, si es un chico, vamos a la escuela, trabajamos con los docentes. Pasó aquí en la Escuela 4 también el año pasado, y pudimos hacer un trabajo muy interesante con los docentes, digamos, ¿no? Y con los chicos también. Eso es la posvención, porque en realidad cada vez que hay un suicidio, Ana Altavilla dice que es probable que haya 20 posibles casos de riesgo, ¿no? Cada vez que hay un suicidio hay 20 que tiene que ver con el círculo de la persona que se suicidó, que queda como en una situación de riesgo, ¿no? Entonces también hay que trabajar para prevenir, digamos, nuevos casos cuando sucede un suicidio. Y hoy hablábamos también con Antonio del rol importantísimo que tienen los medios de comunicación en la posvención, ¿no? Porque existe lo que se llama el efecto Werther. El efecto Werther, que parte de un libro de Goethe que se llama Las penas del joven Werther, que fue escrito en 1774. Un libro, digamos, donde el joven Werther, es el protagonista de la novela, y va sufriendo un desengaño amoroso, digamos, un amor no correspondido, y finalmente termina, ante la angustia y la desesperación, quitándose la vida, pegándose un tiro, digamos, ¿no? Ese libro, que fue publicado en 1774 en todos los países de Europa, digamos, ¿no? Generó un efecto inesperado para todos, incluso para el autor, para Goethe, que fue que masivamente jóvenes identificados con el personaje empezaron a suicidarse, digamos, del mismo modo, con las mismas ropas, los mismos hábitos, el mismo método que el joven protagonista de la novela. Un hecho impresionante, ¿no? Es decir, una conducta imitativa de un personaje de una novela, ¿no? Al punto que la pena del joven Werther terminó siendo prohibido en la mayoría de los países de Europa porque generaba este efecto. Obviamente que no es solo la publicación de este libro, digamos, lo que generó esos efectos. Había toda una crisis en los jóvenes de esa época que tenía que ver con un rechazo al orden burgués naciente, al racionalismo que solo concebía a los jóvenes como partes de un engranaje, de un sistema de producción que no tenía en cuenta ni sus sentimientos, ni sus proyectos, ni sus emociones, ni su vida, ¿no? Entonces, en esa crisis en la cual surge el romanticismo como oposición a ese racionalismo burgués extremo,
los jóvenes estaban sumamente desencantados, decepcionados, tristes, depresivos, ¿no? Entonces, en ese contexto surge esta novela y en este contexto se produce este fenómeno. Ahora, David Phillips, que es un sociólogo norteamericano, indaga en los efectos que la publicación del New York Times tenía sobre los suicidios, sobre la cobertura de los suicidios, sobre todo aquellas celebridades, cuando era una celebridad, y empezó a hacer una indagación en la cual veía que cada vez que el New York Times publicaba de una manera sensacionalista una noticia o un hecho de suicidio, para mí no es una noticia, ¿no? Ni siquiera un hecho de suicidio, había un incremento sustancial de los suicidios, e incluso imitando mucho los métodos, ¿no?, del suicidio que se había producido. Entonces, David Phillips fue quien conceptualizó como efecto Werther a este fenómeno donde, digamos, cuando una persona se suicida y se publica de manera sensacionalista, suelen aparecer lo que se puede llamar el efecto dominó, el efecto contagio, el efecto de la conducta imitativa del suicidio. Entonces, a partir de ese hecho, la Organización Mundial de la Salud armó un protocolo de fuertes sugerencias y de llamado a la responsabilidad de los medios para, teniendo en cuenta estos conocimientos, que los medios pudieran, digamos, dar una cobertura responsable, éticamente responsable, de los hechos de suicidio. Entonces, plantearon toda una serie de sugerencias, dentro de las cuales estaba no reiterar la noticia, no publicar en tapa, no publicar las fotos de la persona, la víctima, digamos, no publicar el método, porque también Phillips observó que el método comenzaba a repetirse, y eso es muy notable. Ustedes fíjense que cuando una celebridad o una persona famosa se quita la vida de una determinada manera y aparece en todos los medios de comunicación, empiezan a haber suicidios con ese método, ¿no? Si se tira de alto, por ejemplo, de un edificio, fíjense que empieza a aparecer varios suicidios en ese sentido, ¿no? Si es un suicidio, suicidio posterior a un femicidio, digamos, un femicidio seguido de suicidio, suelen aparecer casos de este tipo también, digamos, ¿no? Y no es que las personas hagan esto porque vean la noticia, digamos, sería un absurdo, sino que son personas que están transitando una situación de mucha vulnerabilidad, de fragilidad, muy relacionada con esta cuestión. Entonces lo que promueve es una muy fuerte identificación con esto, ¿no? Por eso también una identificación con este conflicto y con la forma en que, entre comillas, se resuelve el conflicto. Por eso, digamos, también se apunta, por ejemplo, a proponer a los medios que si van a publicar, nosotros en Concordia hicimos un taller con los medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación y trabajadores de medios, donde el título que le pusimos es: el suicidio es una noticia, ¿no? Porque tenemos que pensar eso en primer lugar, ¿no? Es una noticia. Y si lo es, bueno, hay que seguir estas normas que plantea la Organización Mundial de la Salud, una de las cuales es no simplificar las causas, porque el suicidio tiene múltiples causas, como decíamos hoy, ¿no? No tiene una sola causa. Puede haber una causa desencadenante, ¿no? Alguien que es abandonado por su pareja, o que termina una relación de pareja y que esa sea la causa que desencadena. Pero en realidad hay toda una estructura psíquica previa, digamos, que hace que esa persona llegue al suicidio a partir de eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no simplificar las causas del suicidio en los medios de comunicación? Muchas veces se publica: se mató por amor, ¿no? Como si esa fuera la causa, digamos, la causa estructural, digamos, ¿no? Se simplifica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien está transitando una situación de
desengaño amoroso o de separación en una relación de amor, facilita la identificación de esa persona con la forma que tomó inconscientemente esto, ¿no? Facilita que la persona se identifique con esa situación. Y en realidad lo que hay que explicar en los medios de comunicación es que el suicidio es un fenómeno complejo, ¿no? Y multicausal y multidimensional, no tiene una sola causa. Y también, por ejemplo, no presentar al suicidio como una solución, ¿no? Ante una quiebra económica, la solución que encontró la persona, la única solución, la única salida fue suicidarse. Bueno, el suicidio nunca es una solución, digamos. Hay que plantearlo como, como una desgracia, como una situación sumamente desgraciada, pero nunca como una solución, porque las soluciones siempre tienen que ver con la vida, digamos, ¿no? Con resolver las angustias a partir de vías que tienen que ver con la vida, perdón. Entonces yo, ahora sí, para concluir, quería leer esto que fue una intervención de posvención, y fue en una intervención en una sola tarde, en un pueblo cercano a Villaguay, en una zona rural, un pueblito muy pequeño, y que, bueno, así yo había dado una charla en Villaguay, y bueno, ellos habían organizado la posibilidad de hacer una charla allá, y me llevaron en una combi desde Villaguay al pueblito, para poder, porque bueno, estaban muy conmocionados, porque era un pueblito de 800 habitantes y había habido 3 suicidios, ¿no? En un mes. Entonces estaban realmente muy, muy conmocionados, muy perturbados, y bueno, yo lo volqué como una experiencia, porque también tiene que ver con cómo una sociedad también puede reflexionar la relación que tiene con el dolor del otro, ¿no? Que también es muy importante pensar para trabajar en prevención del suicidio. ¿Qué nos pasa cuando el otro, sufre, ¿no? ¿Qué actitud adoptamos como comunidad, ¿no? En Concordia la otra vez un adulto mayor, se arrojó de un 7º, 8º piso, y bueno, alguien filmó, ¿no? ese episodio tan terrible, y ese episodio se viralizó, ¿no? Es decir, todo Concordia tenía la imagen del hombre arrojándose al vacío en una situación totalmente desesperante, ¿no? Tanto para él como para quien lo viera, digamos, ¿no? Y uno puede decir cuál es la fascinación que puede generar esa imagen, digamos, por qué esas personas, digamos, que seguramente muchas de ellas, ante la desesperación de esta persona, no hubieran puesto tanta energía en ayudarla como en viralizar y mirar esta cuestión tan terrible. Es decir, ¿qué nos pasa frente al dolor del otro, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no esa imagen se pasó casi como banalizadamente, como una cosa sí impresionante, pero como que no tuviera que ver con la desgracia y el dolor del otro? Entonces, una de las cosas que a mí me pasa en la mayoría de los pueblos que he ido es que un elemento central es el chisme como una forma de construcción del lazo social. Todos lados donde vos vas, los pueblos de Concordia también, digamos, ¿no? Y dicen, bueno, acá toda la gente es chismosa, todo se mete en la vida del otro, viste que pueblo grande, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es decir, eso se repite en todos lados y lo dicen todos, pero lo dicen del otro, digamos, ¿no? No asumen que cada uno también. Y yo creo que el chisme, si bien es una cuestión que forma parte, digamos, de la cultura o del folclore de un pueblo, también creo que en el fondo termina siendo un elemento de violencia, ¿no? De violencia hacia el otro. Entonces, una de las formas de violencia que están en juego en el lazo social y que también tiene que ver con el suicidio. Y eso digamos, en la charla con estas personas en este pueblo que surgió, salió eso, digamos, el punto de inflexión, porque yo no iba yo iba, bueno, a transmitir alguna información y a digamos, intentar facilitar que las personas que estaban ahí, que eran mucha gente del pueblo,
pudiera hablar de lo que les pasó, digamos. Ese era mi objetivo como más elemental. Y escuchar qué era lo que los emergentes, que iba surgiendo finalmente allí, y salió el tema del chisme, digamos, ¿no? Ellos mismos plantearon el tema del chisme, y ese fue como el punto de inflexión para repensarse como comunidad, ¿no? Y qué les pasaba a ellos en la relación con los otros y en la relación con el dolor del otro. Y bueno, y eso lo incluí como un fragmento con el cual voy a terminar el desarrollo de lo que es el libro, ¿no? El fragmento es del chisme a la preocupación por el otro, a la prevención del suicidio. El rugido de la combi, la polvareda del camino lleno de recodos y curvas, no disminuía en lo más mínimo el encantador paisaje, una vegetación espesa, cortada por ñandú, baizales, chañares, algún arroyito fresco y la música encantadora y sutil de variadas avecillas. El pueblito, ahora aislado, parecía sacarle ronchas a sus habitantes. Todos deseaban abandonarlo, según el relato de la maestra que hablaba sin parar, contándome en sus pormenores que los chicos no tenían futuro, que se envenenaban con las drogas porque sabían su destino, que sus padres gastaban los planes o los pocos pesos, los que trabajaban en el campo en condiciones de explotación, en vino barato para anestesiar su angustia, su tristeza. Una maestra tuvo que irse porque denunció a un abusador de un chico y andaba amenazándola como si nada por el pueblo, porque a la justicia no le importaba, como tampoco a la policía, ver los tranzas que venían de la ciudad cercana a venderle esas porquerías a los chicos. Se había encargado de invitar a todos los vecinos, según lo convenido, para hablar de los 3 suicidios que luchaban e inquietaban a la comunidad, porque había sucedido en el corto periodo de un mes. El salón de la escuela estaba colmado. Miraron ansiosos mi llegada, los murmullos dieron paso a un silencio interesado y expectante. A poco de empezar a hablar, el monólogo, al que seguían miradas desconfiadas, fue mudando en diálogo, tímido al principio, animado y espontáneo enseguida. Los vecinos fueron reconstruyendo los tristes acontecimientos que ese mes había convertido ese pequeño poblado de 800 habitantes en un territorio siniestro. Usted sabe, doctor, dijo uno, nuestro pueblo es chico y como se dice comúnmente, en pueblo chico, infierno grande. Acá todo el mundo se conoce, todo se sabe. La señora Carmen estaba deprimida. Se sabía de las infidelidades, de los golpes, de los tratos descomedidos de su esposo. Parecía un autómata. Todos advertíamos, veíamos venir un final así. Carmen hacía las compras, intercambiaba lacónicamente saludos, llevaba gafas oscuras para ocultar las marcas que en su rostro dejaban los golpes. Su cara demacrada, su adelgazamiento prominente, su andar triste. Como en Crónica de una muerte anunciada, la novela de García Márquez, todo el pueblo adivinaba su trágico final, lo murmuraba inquieto. Estaba en la boca de todos, el puterío del pueblo, como decía, ese hablar desbocado, indecente, pero cómplice. Esas habladurías en la mañana, al barrer la vereda, al ir de compras al almacén, al cruzarse ocasionalmente por las polvorientas calles de tierra, mientras iban sin apuro, bañados por un sol denso a realizar algún mandado. Chusmeaban, abrevaban ese goce cruel por los infortunios de los otros, de sus desdichas y desgracias. Cuando el pueblo chico es un infierno grande, las relaciones se envuelven en tinieblas y la vida puede transformarse en un tormento. Es común escuchar que la trama social en los pequeños pueblos se construye a través del chisme. Este fenómeno decide el ocultamiento minucioso de las desgracias. Los destinos infortunados se disimulan, se solapan con vergüenza. Se ruega que no se sepa, sin embargo, todos saben o suponen saber. Se susurra. Lo que no se sabe, se inventa. A veces pienso, tratando de entender de qué infierno se tratan los pequeños pueblos, y como dice Sartre, el infierno son los otros. La verdadera tortura, el fuego que devora nuestra dignidad, es la mirada del otro, la llama que nos condena. Carmen sentía los rumores como un ultraje. Ella sufría, por afuera, por las humillaciones, y por dentro, por la certeza irreparable de su fracaso.
porque su pareja la engañaba, tenía un montón de hijos con otras mujeres, le carcomía el sentimiento de frustración por no quedar embarazada, la destruían los golpes humillantes, macizos, que silenciaban sus reclamos. Eso que interiormente la quemaba, el fracaso de toda su vida, de no haber podido nunca, de no haber sido elegida por sus padres, de estudiar mucho para que la quieran, un poquito por eso al menos, su fracaso en los exámenes universitarios, de no haber sabido ser madre ni elegir marido, de no saber tener amigos, de estar profundamente sola y no saber con certeza si era ella, con sus decisiones desacertadas, quien construía su tragedia, o si era como un destino fatal, un viento caprichoso que la empujaba como una hojita maltratada de un lado a otro, terminando ahogada en un lodazal impuro de vergüenza y dolor. En ese punto en el que ese saber del otro, esa ignominia que se cernía sobre su sufrimiento, era tratado, puesto a la luz de la consideración colectiva, en ese espacio en el que nos juntamos para hablar del suicidio, en ese preciso momento propuse a los atribulados vecinos pensar juntos, reflexionar acerca de lo que podríamos hacer como humanos cuando un vecino, como sucedió con Carmen y los otros dos, es tomado por el dolor, la depresión, la vergüenza. Emergió del intercambio la necesidad de pensar cómo nos situamos frente al dolor del otro. Comenzaron a pensar y a decir: yo vivía a pocos metros de su casa, podría haberle invitado a tomar unos mates, a charlar, tal vez le hubiera servido. Enseguida otra agregó: podríamos haberla acompañado al psicólogo, estaba tan mal, tan triste. Por fin una tercera expresó que deberíamos haber hecho una denuncia por violencia de género. Lo que pasa, intervino ahora un hombre, es que acá nadie quiere meterse, es el pueblo del no te metás. Nos llenan de drogas, nos envenenan los chicos y no hacemos nada. Estas disquisiciones abrieron, en el ocaso de la tarde pueblerina, con la indeclinable caída del sol, las puertas a una honda deliberación, a la sosegada meditación acerca de los vínculos que construían, a las consecuencias trágicas de la desidia o de la indiferencia, pero también al carácter potencialmente transformador que puede tener la implicación subjetiva, la preocupación por el otro. Ese día en el que una charla informativa se transformó en un intercambio significativo de experiencias, en una catarsis y elaboración de una triste vivencia colectiva, el pueblo aprendió, a partir de la producción de un saber propio, a través del diálogo compartido, que la prevención del suicidio requiere como fundamento básico de la solidaridad y la implicación ética de los vecinos. Bueno, eso es lo que sucedió en ese pueblo, donde pudieron reflexionar acerca de quiénes eran, cómo se relacionaban y qué relación tenían en los vínculos con el otro, ¿no? Los vínculos con el otro, sobre todo con el otro que sufre. Así que bueno, esa sería más o menos una síntesis, porque si no me freno solo, vamos a terminar demasiado tarde. Así que bueno, una síntesis para poder contarles, digamos, de qué se trata el libro, cuáles fueron sus motivaciones. Y bueno, creo que de alguna manera contribuye, forma parte. Yo creo que los libros forman parte de todo el trabajo de prevención del suicidio, porque es un elemento más, digamos, si bien hoy no se lee tanto, ¿no? Por eso también el libro es chiquito, porque de alguna manera los libros tienen que ser leídos, y hoy todo lo que tiene que ver con las nuevas formas con las nuevas tecnologías, digamos, se lee de una manera mucho más breve todo, entonces también creo que hay que adaptar un poco a eso la lectura. Así que bueno, muchísimas gracias por la escucha atenta y las preguntas que quieran realizar, observaciones, opiniones, críticas, comentarios, estoy a disposición de escucharlas. Sí, bueno. ¿Ha hecho estadística de los meses que más ocurren o que acuden a suicidarse? Sí, no he hecho estadísticas yo, pero hay a nivel global
una concepción de que después de, o sea, todo el periodo de la primavera, ¿no? Es un periodo propicio a la producción de suicidios. Eso, digamos, hay incluso un libro que se llama Prohibido suicidarse en primavera, ¿no? Se supone que es, digamos, no hay una investigación seria sobre eso, pero sí hay algunas hipótesis, ¿no? Que, por ejemplo, el tema del invierno, porque el suicidio es un acto motor, ¿no? Salvo aquellos suicidios que tienen que ver con dejarse morir, ¿no? Pero si no, es un acto de violencia contra sí mismo que requiere una energía, digamos, para producir la autoeliminación. Y el invierno lo que hace es, sobre todo en las personas con depresión, tener una actitud de ensimismamiento, de retracción, digamos, de estar todo el tiempo en la cama, de no tener esa energía, ¿no? Y la primavera es un periodo en el cual hay como una especie de salida de ese letargo y digamos, en las personas con depresión puede tener alguna incidencia, más allá también de todo lo que simbólicamente implica esa estación, digamos, metafóricamente, ¿no? Como la estación en la cual todo renace, donde, digamos, la vida renace y bueno, y hay toda una cuestión que en la depresión eso genera conflictos, ¿no? Pero a nivel, no, yo no he hecho investigaciones propias, digamos, en relación a ese tema, ¿no? Pero lo que es las que hay más o menos plantean esa cuestión, ¿no? Y con respecto a los suicidios de San Salvador, ¿qué me cuentan? Bueno, yo, por eso decía hoy, la provincia de Entre Ríos es justamente el lunes voy a presentar el libro en San Salvador. La provincia de Entre Ríos tiene altos índices de suicidio en todas sus localidades, en algunas mucho más y en otras menos. Chajarí, digamos, este año ha tenido 9 suicidios, Nuevo ya ha tenido 10 este año y 12 el año pasado. Y en San Salvador, yo creo que este año ha tenido menos que otros años, digamos, ¿no? Pero, digamos, aparece aparecen las mismas situaciones que si bien cada comunidad tiene su particularidad, en San Salvador aparecen situaciones bastante similares a la de las otras comunidades, ¿no? Es decir, las situaciones de las distintas formas de la violencia, digamos, y bueno, todas estas cuestiones. Yo, insisto, no he hecho investigaciones en San Salvador, pero sí yo lo que me parece interesante como dato en San Salvador, y esto es nada más que una impresión propia, es que es una ciudad que convive con la muerte, ¿no? Y de manera negada, porque San Salvador tiene toda una dificultad en relación a la producción con agrotóxicos. Y ha habido situaciones de escandalosas cifras de cáncer en San Salvador a propósito del envenenamiento que se produce por el uso de agrotóxicos y de los tóxicos que derivan de la producción del arroz. Y esa muerte que deriva de la enfermedad del cáncer y que tiene mucho que ver con estas cuestiones de las formas de producción con agroquímicos, está absolutamente negada en San Salvador, ¿no? Yo lo que noto como una particularidad del pueblo es precisamente eso, ¿no? Convivir con la muerte, porque la cantidad, usted no sé, ¿usted es de ahí, no? ¿De San Salvador? Yo investigo mucho en la zona de San Salvador, pero me parece que no es por los nuevos agrotóxicos. Ajá. Quise en una oportunidad contactarme con el CONICET que hizo el estudio del agua. Ajá. Y no me pude contactar, digamos. Yo tengo, llamémosle, una teoría de hace más de 40 años que el problema viene
productos químicos, pero no por los nuevos productos químicos. Ajá. Quise ayudarlo en varias oportunidades, incluso hablé con el químico que hizo el análisis de agua, quedamos en reunirnos acá en Federal, pero no le dio importancia, pero resulta que en lo que yo, llamémosle, denunciado, dio positivo. Pero esto viene de los años 1900, ¿entiendes? Ajá. Por ejemplo, el aneurisma en San Salvador fue muy común. ¿Es así o no? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, San Salvador es un lugar muy especial. Pero ahora le hago una pregunta. Usted dijo que los suicidios por lo general se producen en la primavera. Ajá. Sí, no lo digo yo, lo he leído, ¿no? Ajá. ¿No tendrá una relación con las ondas Schumann? Que en la primavera es cuanto mayor poder tiene sobre el universo de los sentidos. La verdad que no estoy capacitado para responder eso, porque no desconozco absolutamente. Pero cuéntenos usted cómo sería eso. No, bueno, yo no puedo contar. A ver, yo no soy profesional. Ajá. Yo investigo el campo rapto. ¿Sabe lo que es? No, ni idea. La raptomancia. Tampoco. La sinestesia. No, cuénteme. ¿Eh? Cuéntenos, entonces nos informamos. La raptomancia es captación de ondas por medio del sistema nervioso muscular. Ajá. Por ejemplo, antiguamente se buscaba agua subterránea por medio de varillas o de orquestas de nogal. Pero el campo rapto abarca muchísimo más que buscar agua subterránea o cuerpos enterrados o metales. No hace mucho justamente con respecto a los suicidios me interesó, hice una propuesta a nivel provincial, digamos, de investigar el tema de los suicidios. Pero ¿cómo investigarlo? Por medio del campo de la raptomancia. A mí me gusta investigar mucho, hacer pruebas, digamos, con las ondas que emiten los cuerpos bien conservados, una forma de decirlo para que me entiendan. Ajá. Y las ondas de los cuerpos bien conservados pueden dar mucho dato a cómo se produce el suicidio, qué determinó a que llegue al suicidio, ¿me comprenden? Digamos, para mí la muerte es un mito, solo se pasa a otro plano. Pero en el tema de las ondas de Schumann se da de que en octubre, noviembre, diciembre es cuanto mayor poder tiene sobre la corteza cerebral. De acuerdo a mis investigaciones. No, también yo no puedo opinar porque no, desconozco. Esto es por fuera de... Claro, sí. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de San Salvador, ¿por qué no se hacen estadísticas con respecto a, llamémosle, base como los productos químicos? A ver, ¿por qué no se hacen estadísticas por ejemplo, de los suicidios que han ocurrido un montón, tanto San Salvador como General Campos, altamente contaminados, Pedernal? Y por el tema del aneurisma, hay productos que se hicieron en la Primera Guerra Mundial que se hicieron para alterar el sistema nervioso. ¿Me comprenden? Y esos productos después se usaron en las arroceras.
Cuando se prohibieron en 1930, se enterraron esos tachos ahí. Y el poder, y esos tachos no sé si me comprende. Sí, sí, sí. ¿No vendrá un poco de los suicidios por las alteraciones, llamémosle, nerviosas que vienen por medio de las napas, del agua potable, digamos? También una parte, ¿no? No le digo que todos los suicidios... No, obvio, sí. Sí, no, ese es un terreno que yo desconozco absolutamente, sí. Sí, sí se plantea el suicidio como una cuestión multidimensional, ¿no? Es decir, no es un fenómeno solamente biológico o subjetivo, psicológico, social, cultural, sino que admite todas esas dimensiones.